Buenos días, buenas tardes. Ok, este va a ser lo correspondiente al módulo 7. eh, con la Miss Isabel. Nos pusimos de acuerdo y lo que vamos a hacer en esta parte es que vamos a hacer una evaluación de cierre referido a los conceptos de química orgánica que hemos visto con anterioridad. Ok. A partir de eso, el material de estudio propiamente tal está en la plataforma Classroom, perdón, y en ambas, en la antigua y en la nueva. Y la verdad es que las clases que vamos a hacer de manera sincrónica en Meet van a ser netamente de consulta referido a algunos conceptos clave. ¿Ok? Para esto yo preparé este cuadrito, ¿ok? Que tiene que ver con los conceptos que lleva química orgánica, entendiendo que falta uno, pero para comprender esa nueva subunidad, usted debe tener claro algunas cosas. Esta evaluación que está cargado como tarea en la plataforma eh, tiene 4 subunidades. ¿Ok? La primera subunidad y los conceptos que ustedes deben manejar son los conceptos generales de química orgánica. ¿Ok? Los conceptos generales asociados a química orgánica, estos no son todos, pero son los más importantes que usted va a tener que considerar para la evaluación. Lo primero es las características del carbono. ¿Cuáles son las características que hacen diferente al átomo de carbono de los otros átomos de la tabla periódica? ¿Ok? Ahí tiene que entender que el carbono tiene varias características especiales que le permiten esta plasticidad. Esa clase está grabada, ¿ok? Para que usted la revise. Lo segundo, que es quizás lo más importante de esta subunidad, es el punto 2, que es la formulación de moléculas orgánicas. En esta subunidad, usted debe tener claro cómo formular una molécula orgánica, ¿ok? Y esta formulación se puede producir, tiene varias nomenclaturas, que sería la fórmula molecular, la fórmula empírica, la estructural condensada y la estructura punto guión, que son las que usted debe manejar para el avance. Yo creo que eso ya está más o menos manejado. ¿Okay? Y lo segundo son la clasificación de los carbonos. En ese sentido, el carbono se puede clasificar en carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Okay? Saber identificarlos, identificar cuántos de estos tipos de carbonos tiene una molécula que uno le plantee. Y la otra que es muy importante es entender la clasificación de carbono según hibridación, que ahí tenemos sp3, SP2 y SP, saber identificarlos y qué significa cada una de estas hibridaciones, ¿okay? Súper importante para que lo repasen. Esas son las dos clasificaciones y lo referió al concepto de química orgánica. ¿Okay? En la siguiente parte que vimos fue nomenclatura de hidrocarburos, ¿okay? Que básicamente es hablar de estas moléculas que se denominan hidrocarburos, que está formado solo por carbono e hidrógeno, las moléculas orgánicas más simples. Y lo primero es, y muy importante, saber alguna terminología referida a la clasificación de los hidrocarburos, entender que hay hidrocarburos alifáticos, alicíclicos, aromáticos, ¿okay? Y que a partir de la clasificación de hidrocarburos alifáticos tenemos la clasificación de alcanos, alquenos y alquinos, ¿okay? Identificarlos, su fórmula general, entenderlo, ¿okay? Lo siguiente es, en los ciclos también tenemos ciclo alcano, ciclo alqueno y ciclo alquinos, ¿ok? Y la nomenclatura de aromáticos, con especial cuidado en la nomenclatura ortometapara para los compuestos aromáticos, y entender que la molécula de benceno es muy importante para la comprensión de esta unidad. Y como punto final, saber cuándo estoy hablando de un hidrocarburo y cuándo no estoy hablando de un hidrocarburo, saber diferenciarlo de moléculas orgánicas de hidrocarburos, entendiendo que las moléculas orgánicas son muchas y los hidrocarburos son una familia dentro de las moléculas orgánicas. Clarito, por favor, los hidrocarburos son moléculas que están constituidas exclusivamente por hidrógeno y carbono. Si tiene otros elementos ya pasan a pertenecer a la familia orgánica, pero no son precisamente hidrocarburos.
La tercera subunidad que vimos fue la unidad de grupos funcionales, quizás la más compleja de todas las unidades. ¿Ok? En eso, particularmente, hay que poner énfasis en dos cosas: identificar grupos funcionales, saber cuándo estoy hablando, recordando que nosotros vimos dos familias de grupos funcionales, los grupos funcionales oxigenados y los grupos funcionales nitrogenados. Entonces usted tiene que saber identificar los grupos funcionales. Se le presenta una molécula y usted debe saber qué grupos funcionales son los que tiene esa molécula, recordando que nosotros vimos alcoholes, éter, me faltaron los aluros, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ¿okay? Ésteres, aminas, amidas y nitrilos. ¿Okay? Eso con respecto a grupos funcionales, la clase también está grabada para que usted la repase. ¿Okay? Con respecto a isómeros, bueno, una unidad bastante compleja que se vio al final sin clase grabada, ¿okay? Que principalmente lo que se trabajó fue identificar isómeros. ¿Okay? Las 6 familias de isómeros que vimos, de cadena, de posición, de función, conformacionales, isómeros geométricos y isómeros ópticos. Los isómeros ópticos están un poquito al debe, ¿ok? En ese sentido, saber identificarlos y saber alguna nomenclatura, ¿ok? Eh, por ejemplo, tenemos los isómeros conformacionales que se dan por este giro de el enlace simple, la nomenclatura estrellado, eclipsado, y en moléculas más complejas, la Raucher y la Anti. ¿Okay? Y nomenclatura de isómeros, particularmente poniendo énfasis en la nomenclatura de isómeros geométricos y cuándo es posible que exista la isomería geométrica. ¿Okay? Nosotros vamos a tener clases esta semana. La idea es que usted pueda resolver dudas durante esas clases asociadas. Nosotros vamos a tener planteada alguna actividad para estas clases de manera remota, pero entender que usted tiene dos herramientas de estudio para esta unidad. La primera herramienta de estudio serían las clases previamente grabadas y la segunda herramienta de estudio sería el texto de estudio de segundo año medio que se encuentra linkeado en el Ministerio de Educación para la descarga libre. La calidad del texto de estudio de segundo año medio es muy buena, por lo cual con una lectura de eso y posteriormente realizando consultas a los profesores a cargo, usted podría resolver esas consultas. Así que de esto se va a trabajar, se va a tratar esta unidad. En su plataforma del curso usted va a poder eh, enterarse de cómo se va a desarrollar esta actividad y a partir de eso usted puede consultarle a los profesores vía correo electrónico o en la misma clase sincrónica que va a desarrollarse por Meet. ¿Ok? Así que eso, chicos, sería lo que vamos a trabajar en este módulo 7. La idea es que usted a partir de esta actividad pueda resolver dudas a partir de las actividades planteadas en los módulos anteriores y resolver esta guía que nosotros le vamos a plantear. Eso sería por esta unidad. Muchas gracias. Nati, Nati.